Listo. Hola comunidad, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro Valdés, aquí especialista en Innovarte. ¿Qué tal? Yo soy Laura Cortés y estoy aquí con ustedes. Vamos por nuestro tercer intento para hacer este Facebook Live donde les queremos contar acerca del propósito. Muy contentos de platicar con ustedes a la mitad de la semana sobre este tema muy importante para las empresas. Así es, vamos a hablar del propósito como el corazón de tu negocio, como el centro desde el cual puedes enfocarte, puedes alinear, puedes comprometer a todo tu equipo para que puedan crecer. El propósito es el alma, es el núcleo, es el ADN, es una parte primordial del crecimiento de tu negocio. Y bueno, anteriormente lo habíamos conocido como la misión. Era una frase que normalmente cuando quieres poner tu negocio te decían, ya tienes tu misión, tu visión, los valores y demás, y lo pasamos un tanto como de rápido, como si fuera parte de cumplir con un checklist, cuando en realidad el propósito es la parte fundamental, es el ADN que tienes como emprendedor y que impregnas en tu empresa a través de pues esta frase, este statement que le dice al mundo de qué manera quieres agregar valor, de qué manera quieres inspirar, y por eso es tan importante tenerlo en las empresas, porque es ahí donde dejas el alma. El alma. Yo recuerdo mucho que yo trabajé en algunas empresas grandes, corporativos, y llegó un punto en el progreso de ese trabajo donde sentí, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, estaba padre el trabajo, uno va creciendo, pero estabas en ese mundo corporativo y de pronto sentí como que no había alma en lo que hacía. Como dije, híjole, esto no es lo mío. De pronto había mucho tema político. La verdad, la parte económica estaba muy, muy bien, pero sí sentía como, híjole, no, esto no, como que siento que no estoy haciendo una diferencia en el mundo. Y bueno, eso fue uno de los impulsos claves que me impulsaron o me empujaron a emprender, porque dije, quiero vivir de otra manera, quiero tener otro estímulo. Y eso pasa cuando no hay un propósito y cuando todo un negocio solamente se enfoca en el dinero. Cuando obviamente el dinero es para crear riqueza, pero si solamente es por dinero, como que algo le pasa a la empresa y se pierde, ¿no? Sí, ese propósito, aunque se ve reflejado dentro de la empresa, tienes mucha razón, empieza por uno mismo. La parte del autoconocimiento emprendedor es vital, porque si no puedes caer en muchas oportunidades, negocios que te permitan hacer dinero. Sin embargo, ese propósito es un tanto atemporal, es decir, de alguna manera no tiene una vigencia, sino que vive en ti y ese es como esa energía que todos los días te vas a inyectar y que vas a tener, porque va a estar muy enlazada con aquello que sueñas, que anhelas. Uh-huh. Creo que eso es lo primordial, de encontrarlo primero en el emprendedor para después articularlo dentro de una empresa. Exactamente. Entonces antes se llamaba la misión y hoy le estamos invitando a que piensen que es el propósito, ¿no? Y es muy común llegar a las empresas y ver el anuncio, ¿no? O el enunciado de la misión, ¿no? Casi no le llaman propósito, pero misión, ¿no? Misión es ser el referente mundial, no sé qué, o ser una empresa que entregue productos y servicios. Y cuando uno lo lee, la verdad es que te aburres. Es que es eso, ¿no? No hay corazón, no hay alma en eso. Y entonces, pues, es muy complicado así poder hacer que tu gente se pueda también inspirar, ¿no? Como tú. Muchas de estas misiones, hoy en día, como las que habla y los que nos cuenta Ale, lo único que hacen son tanto descriptivas, ¿no? Nos dicen qué es lo que se dedica el negocio, o sea que está bien, pero de alguna manera no tiene ese momento de inspiración. Y generacionalmente creo que nos estamos moviendo hacia aquellos conceptos, empresas que realmente nos ayuden a ser trascendentes, que nos ayuden a agregar valor. Y creo que estas misiones, o sea, más bien muchas de estas misiones se quedan solamente en la parte descriptiva, que sí es importante, sin embargo creo que es aún más importante la manera como transformas el mundo, el propósito. Exactamente. Entonces, haciendo una analogía, en cualquier deporte que tú practiques, ¿qué deporte practican ustedes? ¿Tú, Lau? Golf, no es cierto. Sí. Pilates, ¿tú? Yo practico squash, algún tiempo practiqué mucho y hoy practico un poco de correr, ¿no? Uh-huh. No atletismo, sino que salgo a correr. Pero bueno, la pregunta es por lo siguiente. Si ustedes practican algún deporte, para cualquier deporte que tú practiques necesitas tener al menos 3 músculos bien, 3 músculos fuertes. ¿Cuáles creen que sean? El abdomen. Exacto, el abdomen. Si no tienes el abdomen con fortaleza, no te vas a poder mover. Entonces los abdominales son vitales. La otra es la espalda baja. Tienes que tener una espalda baja que te permita moverte, ¿no? Es importantísimo. Y el tercero son los oblicuos, los músculos oblicuos, ¿no? Entonces, esos 3 músculos son el núcleo de la estructura
que hacen que un cuerpo se mueva, ¿no? Si tienes esos 3 músculos bien, tú vas a poderte mover y practicar buen deporte. Es el centro, ¿no? Se puede decir, del movimiento en el cuerpo humano. Y así es como las empresas, de la misma manera que en el cuerpo humano debes de tener estos músculos fuertes, las empresas también tienen que tener cosas muy importantes estructuralmente que les permitan soportar todo el crecimiento y todo el ajetreo del mundo cambiante que vivimos el día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos? Exacto, y no son físicos, si en una empresa son ideológicos. Número 1 es el propósito. El propósito de la empresa es el centro, el corazón. Número 2 es la cultura o los valores organizacionales, que es vital. Y número 3 es algo que le llamamos el talento único y especial de la empresa. Es decir, las competencias clave de la empresa. ¿En qué son excelentes como empresa? ¿Cuáles son las principales habilidades que tienen? Esos 3 elementos son, haciendo un símil a lo que es el cuerpo humano, son los 3 elementos que es la estructura, el core de la organización. Si eso está bien, todo lo demás puede desenvolverse de una manera mucho, mucho mejor. Y por eso es tan importante que no solamente se quede en un documento o en una pared, sino que realmente los veas como esta estructura que te va a permitir que cualquier cosa que se agregue alrededor, encima, abajo y demás, pues soporte todo lo que está pasando. Es decir, cualquier situación, oportunidad, situación económica, política y oportunidades que se presenten en el mercado, tengas muy bien cimentadas estas estructuras para que siempre tenga como esta solidez. Así y pues no se pierden el tiempo, ¿no? Emprendedores que de repente iban por un lado y cambian de lado, o empresas que van creciendo muy bien y de repente un distractor y para abajo, ¿no? Es parte de esa estructura, o simplemente la gente, ¿no? Es una cultura que no le permite crecer, que se quedan estancados. Todo tiene que ver con esta estructura que es el propósito, que son los valores o esta cultura y este talento único y especial. Así es, esos 3. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en el propósito, antes llamado misión. Hoy le proponemos que es el propósito, ¿no? Y el propósito se refiere a la pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hacen lo que hacen como organización? ¿Por qué? Simplemente, ¿cuál es la razón de ser de tu empresa? Esas preguntas, de alguna forma, un poco existenciales a nivel organizacional, es la clave para encontrar tu propósito. Entonces empieza por el porqué. Simon Sinek, ¿no? Tiene un video muy interesante que te dice, empieza por el porqué. Y empezar por el porqué desde el emprendedor, qué es aquello a ti que te mueve, qué es aquello que a ti que te inspira. Y entonces dale una razón de ser. Emprendedor es aquel que busca la manera de traer y agregar valor al mundo a través, idealmente, de una empresa, un emprendimiento. O tu emprendimiento debe de tener ese ADN que dice ¿por qué? Exacto, empieza por el porqué. ¿Por qué importa lo que hacen? ¿Por qué realmente es valioso el trabajo que hacen? ¿De qué se perdería el mundo si tu empresa no existiera? ¿De qué se perderían tus clientes si tu empresa no existiera? Esas son las preguntas que hay que hacerse para descubrir su propósito. La mayoría se queda solamente en lo que hacemos, ¿no? La parte descriptiva. En la parte descriptiva. Nosotros somos una empresa de software, o somos una empresa de transporte, o somos una empresa de asesoría de imagen. Bueno, eso es lo que hacen, pero el propósito tiene más que ver con el por qué lo haces. Exacto, entonces son 2 cosas bien importantes, lo que haces, pero también el por qué lo haces. El por qué lo haces va a inspirar a los demás. Creo que una de las cosas más importantes de migrar hacia un propósito es que te va a permitir inspirar no solamente a un cliente, pero quizá también a un proveedor y a toda una comunidad que convive alrededor de ti. Hoy en día creo que es una gran tendencia que busquemos empresas que hablan más de una razón de ser, es decir, de este propósito, que aquellas que hablan solamente de un entorno económico o que hablan descriptivamente. Solamente de ganar dinero, ¿no? Yo soy fan de Singularity University y bueno, de lo que he escuchado y lo que he visto de ellos, es una de las cosas que me atrapó fue que su propósito era impactar la vida a través de proyectos de 1 billón de personas, ¿no? Entonces cuando escuchas eso dices, oye, es gente que está parada por algo más grande y eso te inspira. Cuando solamente es ganar dinero, se acaba, o sea, la gente no tiene el mismo corazón, ¿no? Incluso hay estudios que demuestran que cuando tú logras capturar el corazón y la mente de tus colaboradores por un propósito que sea realmente inspirador, la gente va a dar hasta un 40% más de esfuerzo. Cuando lo haces solamente por el dinero, te vuelves un misionero, más bien un mercenario, perdón. Cuando lo haces por una razón, te vuelves un misionero, ahora sí. Claro. Es una misión y entonces estás dispuesto a dar hasta más esfuerzo, ¿no? Y así es como grandes emprendedores de estas décadas han logrado inspirar a un gran número de colaboradores sin importar quizá las circunstancias, el riesgo, el entorno en el que se desarrollen, ¿no? Vemos grandes empresas de tecnología que han tomado grandes riesgos con tal de llevarnos a Marte,
con tal de ser la red social más grande del mundo. O sea, creo que eso es parte de lograr un propósito que inspire a un grupo de personas y de todos los niveles, tus colaboradores, tus clientes y todos. Véanse el documental de Steve Jobs, porque ahí van a ver casos muy interesantes, ¿no? Colaboradores que incluso dicen, yo trabajaba con Steve Jobs y era un tipo súper negrero, nos hacía trabajar muchísimo, incluso tuve 2 divorcios, ¿no? Gente que se divorció, pero dice, ¿sabes qué? Me encantaba porque él nos decía que estábamos cambiando el mundo. Y ese era el propósito que él traía a la mesa. Entonces la gente decía, claro, yo quiero trabajar en algo así. Y eso, la gente quiere pertenecer a una empresa cuyo significado sea mucho más trascendente, ¿no? Ya lo decía Maslow, tenemos ciertas necesidades, pero cuando encuentras la necesidad superior de autorrealización, que eso normalmente es a través del servicio, cuando encuentras algo que te trasciende, ahí es cuando realmente encuentras un significado mucho más poderoso. Y ahí la importancia del propósito. Sí. Por ejemplo, Disney, ¿sabes qué hace Disney? Me encanta Disney, es una empresa con un propósito súper claro. Cuando tú entras a trabajar a Disney, obviamente te dan cursos de capacitación, cursos de inducción, y una de las cosas más importantes que hacen a todas las personas que trabajan es que le pregunta el facilitador, a ver, ¿qué hacemos en Disney? ¿En qué negocio estamos? Y le dice el facilitador, pues todos sabemos que McDonald's hace hamburguesas, ¿no? Nosotros, Disney, ¿qué hacemos? ¿En qué negocio estamos? Y la gente se queda. Parque de diversiones. Diversiones, parque, películas. Comida. Y les dice, no, nada de eso. Nosotros estamos en el negocio de hacer a la gente feliz. Es el propósito de Disney. Hacer a la gente feliz. Entonces, el propósito va mucho más allá que las actividades que haces. Y se ve muy articulado sobre todo en toda una experiencia, ¿no? Que te hacen vivir, en el simple hecho de estar allá. Y cómo es que incluso, no solamente los clientes, la gente que asiste, sino también sus colaboradores. Así todo es. El número de gente que se enrola año con año para trabajar para esta gran empresa que es Disney. Así es. Entonces, algunos ejemplos de empresas que tienen gran propósito o muy claro su propósito. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks es una empresa pues, que ha crecido muchísimo y ellos tienen claro que su propósito es ser el tercer lugar. ¿Por qué el tercer lugar? Porque tienes tu trabajo, tienes tu casa, pero en medio está el tercer lugar donde puedes descansar, puedes comer, trabajar, ver a un amigo, y es el tercer lugar, ¿no? Y entonces Starbucks tiene muy claro que es su propósito y todo su diseño está enfocado en eso. 3M, por ejemplo, está enfocado en el tema de la innovación y lo vemos con todas las innovaciones que tienen en temas sobre todo de pegamentos y demás, pero también tienen todo un laboratorio de innovación muy interesante. O así, por ejemplo, el propio Microsoft que nos habla acerca del tema de la ubicuidad, es decir, queremos tener que sin importar en dónde estés, el espacio en donde estés, puedas tener accesibilidad a través de una computadora, un teléfono y demás. O Nike, por ejemplo, la empresa de los zapatos y ropa deportiva, cuyo propósito es competitividad, traer la competencia al mundo, ¿no? De hecho, una de sus metas es vencer o acabar con Adidas, ¿no? Y esa mentalidad de competencia, pues es lo que trae al mundo. O Walmart, que habla del ser el Robin Hood, ¿no? Es decir, de alguna manera buscar las grandes corporativas y acercar los productos de canasta básica hacia la comunidad a un precio muy económico, así como es. El Robin Hood. El Robin Hood. Entonces un propósito bien definido normalmente gira en torno a una idea o un concepto clave, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Innovarte, nuestro propósito es la libertad. En eso gira todo, porque sabemos que tú como dueño de negocio, pues te arriesgaste a poner tu negocio porque querías ser más libre. Y de pronto es lo primero que uno pierde, ¿no? Entonces yo lo articulo con el equipo, que somos luchadores de la libertad. Somos gente que está parada para luchar y cada día esforzarnos, pero sobre todo para conquistar la libertad, ¿no? Ese es como nuestro gran sueño, nuestro gran ideal, y bueno, por eso es importante articular el propósito de tu empresa, principalmente por 3 factores, ¿no? Sí. El primero tiene que ver porque de alguna manera te da esa fortaleza cuando hay tiempos difíciles. Les decía, el mundo es cambiante hoy y hay muchísimos retos que enfrentar, sobre todo en el tema de los negocios, la competencia, la movilidad y demás. Y uno de los factores importantes que te va a dar este propósito es que va a ser la fortaleza y el centro que vas a tener, esa estructura de la que hablábamos. Si viene algún huracán, vas a tener esa fortaleza para poder sobrellevar cualquier reto que se presente. Exacto, entonces puedes avanzar sobre cualquier adversidad, ¿no? Nietzsche decía, cualquier persona que tenga un porqué lo suficientemente fuerte
puedes soportar casi cualquier cómo, ¿no? Es decir, cuando tienes un propósito, eso te da la energía para avanzar, ¿no? Culturalmente vas a poder llevar y retomarlo contigo, con tu equipo, ¿no? Por Exacto. ejemplo. El segundo es porque te da foco, ¿no? Sabes si te enfocas en realmente aquello que es importante para el negocio y aquello que no. Te puede pasar mucho como emprendedor, dices, es que ya tengo este es mi propósito y de pronto vienes oportunidades de negocio que no van alineadas con tu propósito. Entonces, bueno, hay que considerarlo, pero principalmente el propósito es un filtro para saber en qué tienes que enfocarte, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en Google, el propósito de Google es organizar la información de todo el mundo. Entonces ellos saben que para eso existen y de pronto cuando tienen que saber qué tienen que hacer, bueno, pues si este es mi foco, entonces puedo enfocarme y concentrarme en lo realmente importante para la organización. Y así es como muchos emprendedores, teniendo claro cuál es ese propósito, dejan de lado el oportunismo, ¿no? Es decir, como decías, oportunidades que llegan y de repente nos subimos a ella y cuando vemos ya estamos en otro negocio y es un muy buen filtro, una coladera que te va a ayudar a decir, esto es parte de mi propósito, esto me va a acercar a mi propósito, esta acción en específico, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, pero eso es un excelente filtro. ¿Y la tercera razón? Porque genera compromiso en el equipo, ¿no? La gente está comprometida y está dispuesta a poner el empeño para hacer crecer la empresa. Acuérdate que cuando el esfuerzo tiene sentido, cuando algo que tú haces que demanda un esfuerzo, pero eso tiene sentido, tiene una razón de ser, ese esfuerzo se transforma en entusiasmo. Ya no te pesa. Porque dices, claro, lo hago porque tiene sentido para mí. Entonces te levantas temprano, te esfuerzas, haces lo que es necesario porque hay un sentido. El sentido se transforma en entusiasmo. Y eso genera que la empresa esté mucho más comprometida. Así es, imagínate que todos en tu equipo lo dominen, pues ese va a ser como la dosis de inspiración diaria que van a tener de saber que todos los días se levantan y van a trabajar contigo en tu empresa, con su equipo, para lograr ese propósito que tú estás planteando en el futuro. Así es, y el propósito es como esa estrella. Imagínense que crecer una empresa es como escalar una montaña y hay una estrella que te guía. Eso es tu ideal, es el ideal. Que a lo mejor, como dice Laura, pues a lo mejor es difícil realizarlo. Sí se puede, pero va a tardar mucho tiempo, ¿no? Y entonces el propósito es esa estrella que te va diciendo qué tienes que estar haciendo para ir subiendo esa montaña. Es lo que nos guía, es el faro en la luz de la noche que nos dice eso es lo que tienes que hacer, ese es el propósito. Por eso la importancia de tener un propósito, porque te da claridad de lo que tiene que hacer tu organización. Propósito normalmente está muy ligado con aquello que es importante para ti, quizá tiene que ver con el medio ambiente, quizá tiene que ver con una problemática social, una problemática cultural, y de qué manera tú quieres cambiar ese contexto que hay en esa problemática en específico. Ese propósito, como bien dicen, es ese ideal que va a ayudar a inspirar a los demás, ese faro que te va a ayudar a ver de qué manera estás abonando y acercándote. Y por eso es tan importante tenerlo así de claro, ¿no? Es esa brújula que te va a ir llevando hacia ese camino. Así es. Entonces, ¿están listos para conocer cómo definir tu propósito? Listos. Les pedimos que idealmente esto lo hagan con su equipo de trabajo, hagan una sesión estratégica, júntense y revisen esta forma de hacerlo, ¿no? Claro. Algo importante, saca una hoja de rotafolio y esta es la primera pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como empresa? Y ahí es donde entra la parte descriptiva. Exacto, que es mucho de la misión que vemos en muchas de las empresas, donde normalmente se quedaban en una parte que decía producimos plástico, producimos mobiliario para oficinas, nos dedicamos a diseñar experiencias, lo que sea. Exacto. Pero esa es la parte descriptiva que es muy importante. Que es importante, es la primera parte. Por ejemplo, Laura, ¿qué hacemos en Innovar? Nosotros facilitamos No, pero eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Sí. Pues facilitamos, nosotros sí. facilitamos el crecimiento de los emprendedores en expansión. Es que sí, bueno, sí, ese es el propósito, pero lo que hacemos tiene que ver con eso y tiene que ver con talleres, ¿no? Sí, claro, ya, estoy muy emocionada, pero sí, o sea, realmente la forma y cómo lo hacemos, pues tiene que ver con talleres, con programas. Exacto, eso digamos con la descripción, ¿no? Exacto, sí. Me agarran con... Estaba muy emocionada con nuestro propósito. O sea, lo que hacemos, bueno, principalmente talleres, presentamos herramientas, acompañamiento estratégico, networking, nos hacemos varias cosas por nuestros clientes, eso es lo que hacemos. Que en conjunto se llama facilitar el crecimiento, ¿no? Exactamente, facilitamos, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Para expandir
la libertad de los emprendedores. Exacto, sí, porque la primera respuesta, o sea, el ejercicio primero que hacemos, ya te explicamos, la segunda es pregúntate por qué lo hacemos. Sí. O más bien, ¿por qué es importante? O sea, ya hacemos esto, facilitamos, ¿por qué es importante? Es la primera respuesta. En nosotros puede ser porque queremos ayudarlos que crezcan, que tengan mejores resultados, que tengan mejor equipo, ¿no? Exacto. Entonces, el tema es una primera pregunta, ¿por qué es importante? Y después vuelve a hacer, ¿por qué es importante? Y después, en tu respuesta, ¿por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Tienes que llegar a la técnica que se llama los 5 porqués. Entonces, tienes que ir subiendo de por qué es importante hasta llegar al corazón de lo que realmente resuena contigo. Es como una cebolla, te vas a ir dando Exacto. cuenta que cuando vayas contestando estos porqués, a medida que los vayas contestando, vas a tener respuestas que quizás suenen un poco más Exacto. románticas, sentimentales, e incluso vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con el negocio? Sin embargo, Exacto. ese es el ADN, eso es Ahí realmente lo que te mueve y lo que puede inspirar a alguien más a decir, wow, yo quiero salvar el mundo contigo, yo quiero salvar el mar, Exacto. yo quiero salvar una especie en extinción, yo quiero salvar a los emprendedores de su negocio, una empresa, etcétera, una etcétera, industria, etcétera. exacto. Entonces la clave es que te hagas el 5, primero qué hacemos y después 5 por qué, hasta que llegues casi a salvar la humanidad, salvar el mundo, mejorar el mundo. Cuando llegues a eso, date un pasito atrás y ahí está el propósito. Un pasito atrás. Nosotros, por ejemplo, es justamente facilitar el crecimiento de los emprendedores para multiplicar su libertad. Pero después de eso, ¿por qué es importante multiplicar la libertad de los emprendedores? Porque con eso tendremos mejores empresas, la economía mejoraría y el mundo mejoraría. Pero, digamos, nos damos un paso atrás y nos quedamos en el tema de la libertad, que es nuestro ideal. Pero en tu caso, ¿cuál sería ese paso hasta que llegue realmente a esas fibras emocionales, ¿no? Como bien dice Laura, tiene que ser algo que te mueva, que sientas una energía y dices, es parte de eso, quiero ser parte de eso, ¿no? Y este propósito pues puede tener diferentes niveles. Puede ser un propósito en donde quieras incidir en el mundo, que puedas incidir en tu región, que puedas incidir en tu estado, que puedas incidir en un grupo en específico, pero realmente tiene que ser algo que te mueva a ti como emprendedor. Por eso es importante que lo descifres primero en ti para después articularlo dentro de tu empresa. Recapitulando, empieza por la parte descriptiva en donde digas qué es lo que hacemos, esas actividades, te decíamos capacitar, producir, diseñar. En nuestro caso, bueno, lo articulamos todo lo que hacemos como facilitar. Y de ahí vete al por qué. Y pregúntate varias veces, ¿por qué es importante producir? ¿Por qué es importante diseñar? Exacto. Y cada vez que te vayas respondiendo esta pregunta, 5 niveles. 5 niveles más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta que llegues a esa parte emotiva, emocional, que hable acerca de la humanidad, del mundo, regresa uno antes y ahí es donde está tu propósito. Ahí está, perfecto. Pues espero que les haya servido. Hagan este ejercicio, los invitamos a que lo hagan. Cualquier duda, escríbanos. Estamos ahí encantados de poderles ayudar y a clarificar alguna de sus dudas, pero en verdad es un ejercicio que vale la pena hacerlo con el equipo. Busquen lluvias de ideas, articulen diferentes propósitos y hasta que haya uno que digan, eso es, y después preséntelo a todo el equipo y van a ver la claridad que les va a dar, el enfoque que les va a dar. Entonces, Ale, ¿cuál es el propósito de Innovarte? Nosotros facilitamos el crecimiento de los emprendedores en expansión para multiplicar su libertad, ¿no? Es un ejemplo, pero lo importante es que ustedes saquen su propio propósito de su empresa, después comuníquenlo a la empresa, ese es el parte del core del negocio y en verdad que eso es un paso increíble en la parte estratégica del crecimiento. Esa es una parte muy importante, que no se quede en un documento o en una pared, sino que se quede en el dominio de la gente, de tu equipo directivo, de tus colaboradores y obviamente pues grítalo al mundo para atraer a esos misioneros. Así es. Muy bien, pues bueno, recuerden que una persona sin propósito es como un barco sin rumbo, una empresa sin propósito es como un barco sin dirección. El propósito te da enfoque, te da dirección. Les invitamos a que hagan este ejercicio. Recuerden que en Innovarte nos apasiona poder ayudarte como dueño de negocio, como emprendedor, a que puedas crecer, multiplicar tu libertad. Si les gustó, compartan el video. Y bueno, esperamos vernos pronto en algún otro Facebook Live donde podamos seguir compartiendo ideas, comentarios y herramientas. Y si ya hiciste el ejercicio, cuéntanos cómo te fue, compártanos tu experiencia. Recuerda que nos gusta encontrarte en diferentes formatos. ¿Te gustan los videos? Aquí hay videos. Estamos también en nuestro podcast que es Capital Emprendedor. Estamos en Twitter, en LinkedIn. Búscanos e incluso en Instagram porque queremos agregarte valor a ti, emprendedor, que estás en búsqueda de un crecimiento personal y empresarial. Así es, en Innovarte te ayudamos a expandir tu libertad emprendedora.
Buenas noches, descansen, nos vemos pronto.